gracias por estar acá. Por favor, un gusto compartir con ustedes este momento y gracias por invitarme. No, por favor, estamos ya cerrando el foro, nos queda la última exposición, el último panel, y lo que me gustaría es capturar un poco lo que fue transcurriendo durante la mañana, ¿no? Nos acompañaron casi entre 300 y 400 personas, 600 inscriptos, así que realmente la materia convoca. Y con el tópico, digamos, del foro de cómo construimos esa salud del futuro, hay un montón de cosas de las que se vienen hablando ya pre-pandemia, ¿no? Creo que la pandemia nos dejó un punto de inflexión, pero más temprano, en el caso de Daer, por ejemplo, en representación de los trabajadores de sanidad, mencionaba que las cuestiones críticas siguen estando y que ese debate profundo todavía no se ha dado. Entonces, si miramos eso en términos de prioridades, ¿no? Y cómo construimos o mejoramos la salud y el acceso, ¿cuáles serían esas prioridades en las que hay que trabajar? Bueno, nosotros si miramos el derrotero del sistema de salud de Argentina en las últimas décadas, lo que ha ocurrido es que los problemas que hace 20 o 30 años estaban en el sistema de salud han ido deteriorándose aún más a lo largo del tiempo, ¿no? Y nos ha llevado a un momento donde, y como pudimos escuchar a lo largo de la mañana, prácticamente todos los involucrados en el sistema de salud, empezando por la propia comunidad, siguiendo por los profesionales de la salud, siguiendo por las instituciones que dan los servicios, siguiendo por las que proveen los insumos y los elementos, y por supuesto por los gobiernos, los ministerios de salud y las obras sociales, todos sienten y están en una situación muy delicada. E incluso, vuelvo a insistirte, peor en la pospandemia que en la prepandemia, ¿no? Después podemos analizar algunos detalles de eso. Entonces, a mí me parece, como algún expositor dijo previamente, que ese es un gran problema del sistema de salud argentino, que en algún punto nos da una oportunidad, ¿no? Para poner un poco de optimismo a una mañana tan espesa. Porque todo gran problema es una oportunidad, básicamente porque todos los integrantes tenemos voluntad, nos baja la barrera a saltar en términos de dialogar y buscar algunos acuerdos básicos, ¿no? Entonces, revisemos un poco las 5 capas del sistema de salud muy rápidamente. La primera capa es el financiamiento, ¿no? En la Argentina el financiamiento tiene severos problemas, más allá que, bueno, tiene severos problemas. Fíjense que el financiamiento del subsector público, de los presupuestos públicos de salud, tienen serias dificultades para sostener su proporcionalidad a lo largo de los años, porque la crisis económica y las dificultades de la sociedad de todo tipo son difíciles de sostener. Todos sabemos que la salud tiene además alguna inflación implícita del propio sistema de salud por arriba de la inflación y que no hemos podido acompañarla de ninguna manera en estos últimos años. Cuando miras el subsector de la seguridad social, como bien decía Héctor, y se comentaba más temprano, la pérdida del valor del salario inmediatamente significa desfinanciación de las obras sociales, porque la obra social recibe una proporción de esa pérdida. Tampoco se pudieron acompañar, por supuesto, la inflación sanitaria. Y el subsector privado tiene severas dificultades porque la economía daña la capacidad de las personas de aportar una parte. De manera que en términos de financiamiento tenemos un severo problema de la cantidad y tenemos un problema importante en la proporcionalidad. La proporción del financiamiento público de la Argentina es una de las más bajas de los países de mediano desarrollo y de alto desarrollo del mundo. Entonces, allí hay un punto que hay que tratar. La segunda capa, que es lo que sería el aseguramiento y la gestión, ya sea del ministro de Salud Pública de alguna jurisdicción, o la gestión de una obra social, o la gestión de un prepago. Gestionar un nivel de aseguramiento, allí tenemos enormes dificultades en la heterogeneidad de las aproximaciones y estrategias. La gestión del aseguramiento significa planificar en el mediano y el largo plazo una estrategia de sistema que además tiene que estar basada en denominadores poblacionales que no todos los subsectores los tienen bien definidos y el subsector público menos aún. De manera que es muy difícil la planificación cuando tenés más de 300 obras sociales, tenés 24 obras sociales provinciales, las primeras eran nacionales, tenés un conjunto de aseguramientos que son privados, muchos de ellos por triangulación de aportes, y tenés luego las 24 jurisdicciones públicas. Es decir que hay infinidad de estrategias y de prioridades donde cada uno de los responsables de todo lo que acabo de decir, que son como 400 personas en la Argentina, van decidiendo cómo quieren verse el año que viene, cómo quieren verse dentro de 5 años. Es decir, que en la capa del aseguramiento y la gestión, y usamos metodologías, herramientas, estrategias y capacidades de recursos humanos muy diferentes en las 400 lugares que yo acabo de decir.
El tercer nivel de dificultades está en la estrategia de contratación. No es claro para la ciudadanía cuando tiene un nivel de cobertura, sea de una obra social, de un prepago, del sistema público. No es claro para la ciudadanía cuando va a un efector sanitario cuál es el formato de contratación que tiene ese sector para el cuidado de su propia salud. Cada uno de los aseguradores pone reglas de aproximación, de aprobación de procesos, de niveles de cobertura, según los tipos de coberturas que tiene. Es decir, que no es transparente, no es claro, no está formalizado en la Argentina los derechos que tienen las personas cuando se acercan al efector en base a la garantía que tiene en su aseguramiento. Y el cuarto nivel es el prestador de servicios, que es el más dramático, porque todos los que acabo de decir se pueden resolver en un par de años de trabajo, invirtiendo un poco más de dinero, pero la verdad es que el más dramático es el nivel de prestación de servicios, porque allí construir un prestador competente, con capacidad, lleva décadas, no se construye en un rato, y cuando vos destruís esa capa o dañás esa capa, la recuperación es muy difícil. Y por último, el quinto, por supuesto que yendo a la cuarta capa, que es la del prestador de servicios, cada prestador tiene su estrategia de modelo de atención. Y ese es un tema que según la cobertura que tenés un modelo basado en la atención hospitalaria, algunos otros modelos son muy médico-céntricos, otros son basados en la atención primaria, digamos, cada uno de ellos define una estrategia. Es decir, que la comunidad argentina no tiene ciertas garantías de los modelos que la Argentina tiene. Y por último, y para cerrar tu pregunta, el nivel de regulación, ¿no? Del marco regulatorio. Y cierro con un solo comentario al respecto de lo que yo estaba diciendo recién. La Argentina es uno de los pocos países del mundo, al menos de lo que yo conozco, que tiene infinidad, más de 2000 leyes que hablan sobre derechos o regulaciones de la salud, y no tiene la ley que tienen todos los países desarrollados, que es cómo se organiza el Sistema Nacional de Salud. Es decir, no tenemos la ley que define el sistema y tenemos infinidad de leyes que regulan el sistema. Es decir, que tenemos un severo problema para buscar acuerdos organizacionales a través de nuestros representantes para poder definirnos y tener un norte claro a largo plazo donde cada uno sepa qué rol puede jugar en ese norte. Entonces, un poco cerrando tu pregunta, dada la situación de insostenibilidad y de grado de inconformismo, empezando por la desconformidad de la sociedad en todos los niveles de cómo está el sistema de salud, yo creo que tenemos una oportunidad que podríamos dejarla pasar, como lo hemos hecho tantas veces, o podríamos aprovecharla, y yo voto por esa segunda opción. Bien, problemas del siglo XX en el siglo XXI, diríamos, ¿no? Sí, como hablando... sí, claro. Sí, claro. Sí. En ese sentido, hablaste de falta de claridad, ¿no? En los sistemas de atención y del paciente, ¿no? Hablamos de tener el paciente en el centro, pero a veces no tenemos claro, digamos, para dónde vamos, ¿no? O sea, para dónde apuntar cuando un paciente tiene que ser atendido. Y más temprano también el ministro Kreplak hablaba de 3 pilares y demás, y uno de ellos tenía que ver con la claridad en un sistema fragmentado del modelo de atención, ¿no? Creo que estamos en consonancia con eso en función de lo que planteaste, pero ¿podrías profundizar un poquito más en eso? Sí, cómo no. Digamos, decididamente nosotros tenemos un sistema fragmentado. Yo no quiero entrar por ese lugar de descripción porque yo creo que cualquiera de los que está sentado acá lo podría explicar tanto como yo, ¿no? Bien. Todos lo sabemos hace demasiado tiempo. Cuando uno describe un problema demasiado tiempo, o no es un problema tan importante o somos muy incapaces de resolverlo, ¿no? Así que, digamos, volviendo para tu pregunta, es más allá del nivel de fragmentación del sistema, nosotros debiéramos dar garantías a la sociedad de qué se va a encontrar con el sistema de cobertura de servicios cuando se acerque a él. Y no importa qué tipo de aseguramiento tenga, de quién dependa en términos institucionales, sino que la Argentina debiera tener ciertas garantías. Se habló hace un rato aquí de algo que yo creo que es muy relevante, que es la rediscusión de los niveles de cobertura, los paquetes de cobertura y sobre todo las trayectorias de cuidado. Por supuesto que ese es un instrumento técnico muy valioso, son muy difíciles de implementar, pero más allá de ello es cuál es la estrategia de atención sanitaria, digamos, cuáles son los principios básicos que regulan el modelo de atención. Entonces yo empezaría por decir que en realidad el primer lugar donde se gestiona la salud es en la comunidad. Es decir, la comunidad, el concepto de Aaron Antonovsky sobre salutogénesis. ¿Qué cosas de la vida comunitaria generan mecanismos de protección y mantenimiento de la salud? No génesis de la enfermedad, patogénesis, sino salutogénesis.
¿Y qué podemos hacer en la comunidad para que la sociedad, frente a los mismos estresores, tengan menos niveles de enfermedad, ¿no? Eso es el primer componente. Luego, todo el modelo de atención primaria que llevamos ya desde el año 78 discutiéndolo y hemos tenido tantas dificultades para implementarlo. Y allí, por supuesto, que ese modelo de atención primaria debe basarse en redes de cuidados progresivos. Ahora, la pregunta es, en un sistema tan fragmentado, ¿cómo se montan redes de cuidados progresivos que tengan similitudes para la sociedad? Y como decía Rubén hace un rato, dejemos de tener esta barbaridad de inequidad que tiene el sistema de salud argentino. Bueno, ese es un debate. Yo creo que a mí me gusta decir que los problemas tan profundos, tan trascendentes, tan históricos de una comunidad, nunca lo van a resolver solamente un grupo de expertos. Yo creo que hay que tener un grupo de personas que entiendan profundamente el problema, hay que tener un conjunto de personas que entiendan de las metodologías y las herramientas que ayudan a colaborar para resolver ese problema, pero sobre todo tenemos que encontrar las mesas de diálogo donde estén los representantes de los involucrados en el problema y cada uno pueda describir cómo ve el elefante desde su lugar y que tenga disposición de alguna manera a participar, dado que somos todos partes del problema, participar de la solución. Y para eso todos tienen que estar suficientemente desconformes con lo que tienen para tener esa voluntad. Por eso digo que tal vez tengamos una oportunidad ahora. Bien, bien. Y hablaste de las comunidades recién, mencionaste la palabra comunidad y también en entrevistas he escuchado que mencionaste el concepto de catástrofe social que nos deja la pandemia, ¿sí? ¿Cómo incide esto hoy en esa transformación del sistema, de estos debates profundos en donde estamos con necesidades infinitas, con presupuestos finitos y por dónde entramos, ¿no? Bueno, vos fíjate, yo eso lo traté de describir a lo largo de toda la pandemia en mi participación pública, ¿no? Yo siempre dije que para mí uno de los errores que se cometieron en muchos países del mundo es pensar que lo que teníamos enfrente era una pandemia, era una guerra con un virus. Yo creo que esa era una mirada demasiado reduccionada del problema. Nosotros lo que teníamos por delante era una catástrofe social multidimensional. Es decir, teníamos a todos los integrantes del planeta Tierra en un momento donde todas sus dimensiones de la vida entraron en incertidumbre brusca. Eso significa tanto la salud, la pérdida de la vida o la enfermedad, el cuidado de sus propias enfermedades, la dinámica de la salud mental, la dinámica de los vínculos sociales, que son una malla fundamental para contener el daño. Si cuando vos estás mal, tu contexto afectivo es el que te ayuda a transitar ese mal. Y acá no había contexto afectivo porque estábamos todos mal. Por supuesto, la capacidad de los niños de progresar, desarrollar su personalidad y vincularse, la capacidad de los adultos mayores de transitar un momento de aislamiento social que les genera tanto daño. Es decir, vivimos una catástrofe que era provocada por una pandemia. Pero el eje de la gestión de los gobiernos debía ser entender, a mi juicio, que había que gestionar la psicología social y el daño social en el contexto que acabo de describir, ¿no? Y eso te demuestra una vez más, y yo insistía mucho con esta idea, que insistíamos de que las personas debían hacer tal cosa o tal otra, o no podían hacer tal cosa y tal otra, y después las personas hacían cada una lo que podía, que a veces era lo que uno les recomendaba y a veces no podían por diferentes motivos, ¿no? Y culpabilizamos al que no podía. Pero en el fondo nunca el sistema de salud culpabiliza a la persona que no puede alcanzar su grado de bienestar, porque entiende que tiene una dificultad para poderlo hacer. Y entonces a mí me parece que lo que nosotros tenemos que comprender es que el resultado final del comportamiento social frente a un drama, llámese como se llame, una guerra, un terremoto o una pandemia, depende críticamente de la capacidad de la sociedad de estar suficientemente clara sobre el daño que está ocurriendo, suficientemente orientada en que la cooperación es el camino para transitar el daño y suficientemente activada como para comprender que cada uno tiene algo para hacer y no solamente el funcionario de turno. Entonces, cuando vos lo ves de esa manera y mirás el sistema de salud, y el sistema de salud también tiene esa dinámica, porque si nosotros pudiéramos comprender que la malla social que está en la comunidad es un componente importante para el estilo de vida y los hábitos saludables, que las personas tienen algo para aportar en el cuidado y no solamente el sistema de provisión de servicios, y nosotros le damos información clara de cómo hacerlo, seguramente todas las prácticas de promoción y prevención van a funcionar mucho mejor.
Bien, bien, y ya para ir cerrando, pues estamos quedándonos sin tiempo, me gustaría ver cómo es tu mirada respecto de lo que es la parte innovativa en términos de infraestructura, pero sobre todo en la parte de digitalización y datos, uso de datos, ¿no? ¿Eso puede ayudar de algún modo a zanjar esta parte del flujo, ¿no? Del sistema y cómo integrar? ¿Cómo ves eso y cómo están los niveles de inversión, ¿no? Del gobierno, al menos de la ciudad? Bueno, los que han leído a Milsberg, que es un gran teórico, bueno, ya fallecido, ¿no?, de las organizaciones, él ha descrito en todas las organizaciones 5 componentes y uno de ellos lo llama la tecnoestructura, ¿no? Dice, las organizaciones tienen un área de tecnoestructura que no está en la línea de producción del bien o del servicio, sino está al costado y colabora con la gestión. Y esa tecnoestructura tiene los indicadores de calidad, los indicadores de costos, tiene los sistemas de información, tiene la planificación operativa, la planificación estratégica, en fin. Es decir, de alguna manera lo que él dice, toda organización tiene una parte que es el cerebro organizacional, es el que comprende lo que está ocurriendo y comprende cómo optimizar los objetivos y la misión de la institución. Lo que pasa, yo siempre insisto con cuando doy esta charla, es que los sistemas de salud son sistemas con tecnoestructuras muy reducidas. Es decir, cuando vos vas a ver un hospital, vas a ver un ministerio de salud, vas a ver una organización privada, te encontrás que la calidad y la oportunidad de los datos que tienen son son insuficientes para tomar buenas decisiones en el tiempo apropiado. Bueno, y la pandemia fue un ejemplo tremendo de lo que estoy contando. Es decir, cuando uno quería entender qué estaba ocurriendo con la pandemia en la Argentina, encontrabas que los reportes de mortalidad no eran oportunos y no eran homogéneos, que los reportes de los enfermos tampoco. En fin, ya lo hemos visto, y cuando uno va a la operatoria más de un sistema habitual, no en pandemia, encuentra que los indicadores dependen muchísimo de la voluntad de otro de hacer algo extraordinario para que ese indicador esté allí. Porque hay todo un movimiento conceptual a nivel internacional que habla de sistemas Learning Health Systems, digamos, sistemas que aprenden en la operatoria cotidiana, que el concepto principal es la información tiene que fluir del normal devenir del sistema. No puedes poner en paralelo todo un sistema de toma de datos e indicadores, primero porque fracasan, son muy costosos y segundo porque nunca son oportunos ni de calidad. Entonces, acá el criterio es, nosotros tenemos que llevar a los sistemas de salud a que todo lo que ocurre en términos transaccionales ocurra sobre un registro informático al momento capturado por el que lo emite. Esas son las condiciones básicas de cualquier estrategia de información. Entonces, si cada uno de nosotros comprende que la operatoria cotidiana tiene que capturarse oportunamente por el que la genera y luego tiene que comprender que ese dato debe ser reutilizado por un montón de condiciones que tiene en la cadena hasta llegar al Ministerio de Salud de la Nación, si todos pudiéramos poner el foco en que esa es la estrategia, por supuesto que tendríamos un sistema que podría depender del devenir cotidiano. Pero como a tu pregunta es, no tengas ninguna duda que hasta que no podamos comprender verdaderamente lo que ocurre en la operatoria, podamos evaluar verdaderamente el resultado de los procesos, podamos evaluar la efectividad de las políticas públicas y podamos evaluar la situación en que está la comunidad para definir las prioridades de política pública, vamos a seguir en este formato donde intuitivamente cada uno va tomando decisiones y dependemos de la calidad de la intuición del que las toma, ¿no? Bien, bien. Bueno, y para cerrar, ¿algún mensaje acá tenemos actores del ecosistema, digamos, variado, ¿no? Hemos visto asociación de pacientes, sociedad civil, gente de gobierno, el mundo privado. ¿Algún mensaje que quieras dejar a toda esta gente para cerrar esta parte ya de interacción de paneles, para pasar al cierre del evento? Bueno, primero voy a tratar de ser más optimistas que los que me antecedieron, ¿no? Yo razono así. Todos sabemos que el sistema de salud tiene muchos problemas en todos los sentidos y todos creemos tener la solución, que habitualmente es que el otro haga mejor su tarea. Entonces yo lo que recomendaría es que cambiemos de una posición de crítica pasiva de lo que ocurre en el sistema a una proactividad en búsqueda de cada uno de nosotros qué puede aportar en la búsqueda de la solución. Cuando nosotros en este país podamos comprender que cada uno de nosotros tiene parte de la solución y que probablemente nuestra solución no sea la única verdadera, sino que deba ser coordinada e integrada en búsqueda de denominadores comunes de las miradas de otros, seguramente no tendremos la solución perfecta, pero como
ya se ha estudiado en muchas universidades del mundo, esa inteligencia colectiva que tiene que ver con la capacidad de entender la realidad, interpretarla, porque el gran punto es que la diversidad de opiniones viene en cómo interpretamos cada uno de nosotros los datos que estamos mirando. La capacidad de interpretarla, pero sobre todo lo que sería el call for action, la búsqueda de cada uno de nosotros disponible para aportar algo. Cuando nosotros lleguemos a ese punto, no tengo ninguna duda que vamos a empezar a desandar, o si ustedes quieren, vamos a poder encontrar, como dice Serrat, un nuevo camino que vamos a construir, que va a ser bien diferente al que hemos transitado hasta el día de hoy. Bien, muchas gracias, Fernán. Por favor, muchísimas gracias.